Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 18. Lea la pantalla, por favor. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¿Y qué pasó? Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oremos. Santos Padre de los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, coloco en tus manos hoy esta enseñanza. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo descienda en este momento y tomes mi vida y pueda yo enseñar tu palabra guiado por ti, precioso Espíritu. Habla a nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy voy a seguir mi tema sobre la lucha entre el bien y el mal. Y voy a tratar el tema de un hombre justo, de un hombre santo, de un hombre bueno, porque la Biblia describe a Noé como un hombre ejemplar, como un hombre recto. Dios lo cataloga a Noé como un hombre, como un modelo de hombre. Pero en la vida de todo
hombre de bien o en toda mujer buena, toda mujer de Dios, hay a veces momentos de crisis. Hay a veces momentos en que si nos descuidamos, en que si dejamos nuestra comunión con Dios, el diablo puede hacernos mucho daño. Este es el ejemplo de Noé. La palabra de Dios dice que Noé era un hombre recto, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Pero aquí vemos a este santo hombre de Dios caer en la embriaguez, caer en una borrachera y quedar totalmente desnudo en su vergüenza y en su pecado. Vemos a través de este cuadro de Noé la caída de un hombre santo, la caída de un hombre que se descuidó, dejó de su relación íntima con Dios. Tal vez dejó de orar como lo venía haciendo. Tal vez dejó de tener una intimidad profunda con el Señor. Y a pesar de que Dios lo cataloga como un buen hombre, un santo hombre, lo vemos caer de una manera horrible, de una manera grande y vergonzosa. Esto nos deja una enseñanza a nosotros, el pueblo de Dios. Y es a que debemos mantenernos alerta, despiertos y con las lámparas encendidas, porque cuando menos pensemos, cuando menos imaginemos, el diablo puede hacernos, yo no oigo, caer. Así que en este pasaje veo nuevamente una lucha entre el bien y el mal. Veo a un hombre santo, destruido, caído, borracho y embriagado, y el mal dominándolo. Pero las razones son varias, y eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a ver cómo esa caída de un hombre santo trae unas consecuencias nefastas para su familia, para sus hijos. Trae maldición y trae destrucción. Así que si hay algún hombre o mujer santo, hijo del Altísimo, que oiga a través de esta escritura lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Y es que estemos alerta, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, quiero leerles unos pensamientos y ya entro en mi tema. Lea la pantalla. Noé era un hombre justo, santo y temeroso de Dios. A pesar de todo esto, cayó en pecado. Su caída es una, yo no oigo, advertencia para nosotros acerca de la importancia de cuidar nuestra comunión diaria con Dios. Como hijos de Dios, ¿hay algún hijo de Dios aquí? Tenemos que estar preparados contra los ataques del enemigo. Satanás está siempre buscando cómo llevarnos al pecado. Estudiemos, amados, este pasaje y veamos cómo el mal siempre está acechando o al acecho de los hijos del bien. ¿Hay hijos de bien aquí? ¿Hay hijos de Dios aquí? El diablo anda mirando a ver a quién lleva al pecado. Primer punto de mi estudio: la caída de Noé. La caída de Noé. Leamos esto. Noé había sido reconocido por Dios como un hombre justo, santo y consagrado. Pregunto, ¿quién era el que consideraba a Noé justo, santo y consagrado? Dios mismo. ¿Eso está escrito? Sí, en Génesis
6:9. Mire lo que Dios había dicho de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, un varón justo. ¿Un varón qué? Justo. ¿Qué más dijo Dios de él? Era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué más hacía Noé? Con Dios caminó Noé. Hago una pregunta. ¿No era un hombre íntegro? ¿Era un hombre de oración? Cuando la Biblia me dice que Noé caminó con Dios, es porque era un hombre que mantenía una relación íntima con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que con seguridad mantenía una relación de santidad. Y Dios por eso dice que en su generación no había nadie mejor que Noé. Eran palabras extraordinarias, venidas de la boca del 3 veces santo. Así que Noé podía sentirse orgulloso de que Dios tuviera un pensamiento tan agradable de él. Pues déjeme decirle que Dios piensa lo mismo de muchos de ustedes. No puedo decir que de todos, porque la palabra dice que donde hay trigo, pues hay cizaña. Espero que todos sean trigo, pero la Biblia dice que en toda iglesia habrá ¿qué? Trigo y cizaña. Así que yo le hablo al trigo. Dios tiene un pensamiento muy positivo de ti. Cuando Dios te ve en el cielo, te mira y dice: allá está mi hijo, allá está mi hija, quien alegra mi corazón. Eso sí te lo aseguro que Dios lo ha dicho de ti muchas veces. Pero eso no quiere decir que tú te puedas poner a dormir y recostarte allá en los laureles, ponerte tus gafas deportivas y descuidar tu intimidad con Dios. Porque te digo una cosa, muchos grandes hombres y mujeres de Dios, a los que Dios ha tenido en un alto concepto, han caído de una manera desastrosa. Uno de esos grandes gigantes que yo vi caer, predicador de hace ya muchos años, famosísimo en los Estados Unidos, un hombre santo al que todo el mundo temblaba ante este varón, con canales de televisión, un profeta que exhortaba con una fuerza que nadie se atrevía a siquiera juzgarlo. Jimmy Swaggart, predicador de predicadores con una autoridad espiritual, al que todo el mundo lo consideraba un hombre íntegro, porque lo era. En cualquier momento se descuidó, en el momento que menos imaginó, terminó cayendo con su propia secretaria, de una manera estruendosa. Como era un hombre tan radical con el pecado, tan fuerte, pues calcule usted cuando cayó. Todos se vinieron encima y lo aplastaron. Y eso fue noticia a nivel mundial. Eso hace ya muchos años. Y fue una vergüenza horrible, un hombre de Dios tan tremendo, verlo caer de una manera tan garrafal en un pecado en el que él había denunciado tantas veces. Así que la palabra hoy nos enseña algo, y es que los santos hombres de Dios y las santas mujeres de Dios tenemos que mantener los ojos bien abiertos, porque cuando menos tú te descuides, el diablo te puede hacer caer. Este es el ejemplo de ¿quién? De Noé. Por eso la palabra de Dios dice que el que se sienta muy seguro, mire que no caiga. Que el que se sienta muy espiritual, cuídese, porque es al que el diablo le tira más duro. Así que entre más santo seas tú, entre más ores y ayunes,
entre más leas la Biblia y más seminarios hagas, más cuidado debes tener, porque es al que el diablo le va a tirar más duro. No a la cizaña, el hermano tibio, ese hermano que viene a la iglesia pero se emborracha y toma, ese está caído hace rato. Yo no le estoy hablando a ese hermano, le estoy hablando a la hermana y al hermano santo. Pero que hay algunos, ¿no? Que no oiga un amén. A ese hermano consagrado, a ese hermano como Noé, el diablo le tira duro. Y aquí tenemos el ejemplo, la caída de Noé. Lea Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y Noé caminó ¿con quién? Con Dios. Era un hombre íntegro. Pero mire el cambio, hermano. Mire el cambio en el capítulo 9 y versículo 20. Mire qué pasó de ese hombre santo y justo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Y qué hizo? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, o sea, estaba desnudo en medio de su tienda. ¿Cómo le parece? Un hombre que había mantenido su integridad, un hombre al cual Dios consideraba un hombre recto, ahora estaba en la tienda, en peloto, tuitico vomitado, y su hijo menor burlándose de ver a su padre en ese estado. Un hombre santo ha caído. Un hombre santo ha caído. He conocido otros hombres santos, que no voy a decir sus nombres, predicadores, a los que yo o al que yo consideraba un ejemplo a seguir, un hombre al que respeto y aún lo respeto porque él cayó pero se levantó, pero ese hombre santo al que siempre admiré, el día menos pensado, descuidó su relación con Dios y terminó cayendo con una jovencita. Y esto es increíble. No podía yo entender cómo este varón poderoso, porque era un hombre recto y justo y santo, puedo decirlo porque lo conocí, verlo caer fue muy frustrante y muy triste para mí. Y podía pasar aquí la noche contándole de varios a los que vi caer después de que yo los tenía como un modelo a seguir. Así que esto me debe dejar una enseñanza a mí, y es que hoy yo debo cuidarme, yo debo guardarme, yo debo estar pendiente de mí mismo para no caer. Siempre he enseñado esto y se lo enseño hoy. El peor enemigo de nosotros, para mí, no es el diablo. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Es increíble hasta dónde puede llegar nuestra mente cuando la dejamos volar. Y por eso es que tenemos que estar pendientes de nosotros mismos. Pablo lo enseñaba de esta manera y él decía, porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que yo, habiendo sido heraldo o ejemplo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, yo pongo este cuerpo en servidumbre. ¿Cómo lo pongo en servidumbre? Ayunando, orando, no dándole tanto gusto a esta carne. La pongo en servidumbre. No vaya y sea que yo, después de haber sido ejemplo a la gente de santidad, yo termine siendo una vergüenza. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Él tenía temor de sí mismo. Por esa razón que tengo tanto cuidado de mí mismo. Sé mis debilidades, sé en dónde fui débil en el mundo.
Y ese tipo de debilidades trato de no darles entrada. Antes de ser pastor yo no era un angelito. Era un demonio también. Era un alcohólico, era un mujeriego, era una persona que caía con facilidad con las mujeres. Luego, si yo sé que era mi debilidad antes de ser cristiano, pues hoy en día que soy pastor, debo tener cuidado ¿con quién? Con las mujeres. Porque la carne es débil. Muchos cristianos que tuvieron problemas con mujeres caen en el cristianismo porque quieren seguir palomeando y abrazando a cualquier hermana y picoteando allá a todas. Y eso es un grave peligro, porque el diablo lo va a tentar y va a caer. Eso es tanto como el drogadicto que sabe que el drogadicto se hizo cristiano y cuando va a un barrio pasa por la olla. Va a caer porque está dando lugar al diablo. Y la palabra dice que no demos lugar al diablo. Que el diablo no crea que le va a llegar a usted con cacho y cola. A veces el diablo le llega en minifalda. A veces le llega en una botella. A veces le llega en algo muy bonito. Y el cristiano tiene que tener sus ojos abiertos. Conozco muchos cristianos que el diablo los golpea y los lleva de derrota en derrota porque no entienden que el diablo quiere o anda buscando a quién devorar. Así que como cristianos, como hombres y mujeres santos, tenemos que andar muy alerta, despiertos. Aquí tenemos a Noé, dice que empezó a cultivar su finca, empezó a labrar la tierra. Esto tiene una explicación. Empezó a ganar ¿qué? Platica, empezó a hacer negocios. Y a veces la misma plata lo puede llevar al pecado. Empezó a ver que tenía mucho vino, mucha sidra, y de pronto empezó, venga, nos tomamos uno para la sed, y de pronto otra para bajar la sed, y después la tercera para bajar la segunda, y así cuando menos se dio cuenta, estaba alegrón pagando la cuenta, diciendo no se preocupe que yo gasto hoy, gastándose la quincena de la esposa, gastándose lo que no tiene en el bolsillo. Y cuando menos se dio cuenta, se le olvidó que era un hombre santo, justo y que caminaba con Dios, que era un hombre de intimidad con Dios, que era un hombre santo. Mire, iglesia y hermanas, porque esto no es solo para los hombres. Se lo puedo asegurar que un cristiano, cuando empieza a beber, después de 2, 3 tragos, se le olvida su cristianismo. Yo por eso es que soy tan radical con esto, con las iglesias que aceptan que sus miembros organicen fiestas bailables con licor. Porque si usted no lo sabe, hay muchas iglesias que lo aprueban, no le ven ningún problema que los hermanos organicen una pachanga y tenemos a la hermana X con el hermano Y, del ministerio X con el hermano Y, y después resulta una zeta que no la desenreda nadie. No sé si entendió, y si no, alguien explíquele. Escuche lo que dice Proverbios 21. Escuche, iglesia, y aprenda lo que dice Proverbios 21. ¿Qué dice la Biblia? El vino, ¿qué es el vino? Es escarnecedor. Y la sidra, ¿qué es? Alborotadora. Y cualquiera que por ellos cae o yerra, no es sabio. La sidra es escarnecedora, crea conflictos, problemas. El vino crea cosas terribles. Ayer miraba en las noticias cómo el licor en jóvenes que no han cumplido ni 18 años
llevaron a unos de estos jóvenes a mandar a otro por un abismo de un ascensor, al punto de que este joven está a punto de morir. Un mes después, ayer, otro joven fue lanzado por un hueco de un parqueadero, y según narraban, los borrachos jóvenes cogieron su rostro y lo rasparon contra el andén y lo desfiguraron de una manera espantosa. Por eso la palabra dice que el vino es escarnecedor, hace daño, crea conflictos, crea peleas. Más del 90% de los muertos en Colombia y en Bogotá son debido al licor. Averigüe las estadísticas. La sidra es alborotadora, dice la Biblia. La sidra es de donde sale el vino. ¿Qué es alborotadora? Escandalosa. Qué horrible es vivir al lado de un vecino alborotador. Cada 8 días rumba, baile, escándalo, fiesta, gritos, y uno tratando de conciliar el sueño para venir el domingo a predicar y el otro bailando. Eso hace el vino, es alborotador. Y dice que cualquiera que por ellos hierra o cae no es sabio. Así que los hermanos, no hay ninguno, ¿no?, que todavía les gusta escurrirse ahí sus águilas, sus agrias, como decía mi abuelita. Mire a ver, hermanos, si madura y aprende lo que la Biblia dice. Los hombres santos no se embriagan, porque eso muestra que usted no es sabio. Lea, hermano, lo que dice 1 Corintios 10:12. Ya se lo había recitado, pero aprenda la Biblia. 1 Corintios 10:12, ¿qué dice la palabra? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Lea este pensamiento. El pecado de Noé, al igual que el pecado de Adán, lo dejó que desnudo delante de Dios y de los hombres. Óigame pues, el pecado de Noé es similar al de Adán. Si usted compara el pecado de Noé y el pecado de Adán, ambos quedaron ¿qué? Desnudos. Léalo y verá. Génesis 9:21. Génesis 9:21. Y dice, y bebió del vino, ¿y qué pasó? Y se embriagó. Pero mira lo que sigue después, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Estaba qué? Desnudo. Ahora compare esto con Adán. Génesis 3:9. Compárelo y va a encontrar algo igual. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le respondió él? A ver, ¿qué le dijo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Le hago una pregunta. ¿El pecado de Adán fue igual al de Noé? Pregunto. ¿El pecado de Adán fue igual al de Noé? No. ¿Cómo así que sí? Cuando oyó que Adán se emborrachó, Adán no se emborrachó. Piense antes de responder. ¿El pecado de Noé fue igual al de Adán? No. ¿Cuál fue el pecado de Noé? Se embriagó. ¿Y cuál fue el de Adán? Tomó del fruto prohibido. ¿Adán se emborrachó? No. ¿Quién se emborrachó? Noé. Los pecados eran totalmente diferentes. Pero hay algo increíble, y es que ambos pecados produjeron algo, y es que ellos estaban ¿qué? Desnudos. Pues déjeme decirle que esto enseña algo a la iglesia, y es que cuando tú tienes una vida santa, recta y justa ante Dios, tú te sientes vestido.
espiritualmente te sientes en paz, te sientes gozoso, vienes a la iglesia feliz, te sientes pleno con Dios, te sientes alegre. Pero cuando tú estás en pecado, sea cual sea, inmediatamente esa paz y esa comunión se rompe y te sientes mal con Dios. Te sientes desnudo espiritualmente, te sientes avergonzado, no sientes paz, pierdes tu alegría, pierdes tu gozo. No sé si me estoy haciendo entender. Y tu relación íntima con Dios se acaba. Tan pronto tú cedes al tentador, la paz se pierde. Uno de los primeros beneficios de estar con Dios, de estar en comunión, es que con Cristo tenemos paz para con Dios. La paz con Dios está mientras tú estás en santidad. Tan pronto cedes al pecado, sea cual sea, tú quedas desnudo y tu paz se rompe. Es por eso que la Biblia es tan específica que cuando Adán cayó, cuando Adán obedeció a la serpiente, él como estaba desnudo delante de Dios. Cuando Noé cae y se embriaga, Noé como estaba delante de Dios, desnudo. Estaba completamente descubierto delante de Dios. Eso me enseña otra cosa, y es que delante de Dios, óigame, delante de Dios no hay arbolito que te tape. Delante de Dios no hay ruana que te cubra. Delante de Dios no hay jabón que te limpie. No sé si me estoy haciendo entender. Delante de Dios no podemos ocultar nuestro pecado, porque los ojos de Dios lo ven todo. Es chistoso cuando uno ve al mundo, porque no le hablo esto a cristianos, porque sé que el cristiano no lo hace, pero es chistoso cuando usted ve a gente del mundo entrando a una residencia. Ve usted pasar una muchacha o señora por un lugar de residencia y cuando menos piensa, ¡pum!, pegó el brinco y se metió. Y luego viene el otro por ahí a los 10 minutos haciendo el despistado y ¡pum!, para adentro. Pero ellos brincan para que nadie los vea. Y la pregunta es, ¿será que de pronto no lo vio la esposa? ¿Será que de pronto no lo vio el marido de la otra? Pero una cosa sí es seguro, y es que Dios sí lo vio. Porque no hay arbolito que cubra el pecado, ni hay ruana que cubra la inmundicia. El cristiano debe entender que Dios demanda de nosotros una absoluta santidad. ¿Una absoluta qué? Santidad. Segundo punto, el pecado de Can. El pecado de Can. ¿Quién es Can? El hijo de Noé. Can deshonró a su padre al ver su desnudez. Y en lugar de cubrirlo, ¿qué hizo? Lo contó a sus hermanos en son de burla. El pecado de Can tuvo que ver con deshonrar a su padre, porque la Biblia dice, no verás la desnudez de tu padre, ni verás la desnudez de tu madre, yo Jehová. Luego, este hombre era temerario, vio a su papá en este pecado. Can sabía que su papá era un hombre íntegro. Can sabía lo que Dios pensaba de él. Can sabía que su papá era un hombre recto, él lo sabía, pero cuando lo vio caer, se alegró. Y déjeme decirle que así actúa el diablo. El diablo, cuando le pone la cáscara a un cristiano y lo logra hacer caer, él se goza. Lo hice caer.
empieza a frotarse las manos y dice, por fin lo vi como quería. El diablo se alegra cuando ve caer a un hombre o a una mujer santa. Y él, en vez de cubrir a su papá, empezó a reírse y a burlarse, y fue y llamó a sus hermanos para que se burlaran también. Génesis 9:22. Génesis 9:22 dijo, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Pero mire, hermano, que la intención de Can no era informarle a sus hermanos, porque si él hubiera querido tapar a su padre, ¿qué había hecho? Pues lo había tapado. Pero el propósito de Can era burlarse de él, era reírse y decirle, mire, nuestro papá que se las pica de santo, nuestro papá que se las da del cristianito, que va todos los días a la iglesia, que anda con esa Biblia debajo del brazo, véalo, burla, era lo que él quería. Así trabaja el diablo, hermano. El diablo busca la forma de hacerlo caer a usted, y cuando logra la tarea, entonces se alegra y llama a otros para que se rían. Viene a mi mente una historia real, no ficticia, real, de un hombre de Dios, un pastor íntegro, como lo era Noé, un pastor santo, un pastor consagrado a Dios que dedicaba su vida a servirle. Un día, estando este santo hombre de Dios en su iglesia, como cualquier domingo, vio entrar a una mujer muy bonita a la iglesia. Es bueno recordarle a los hermanos que el hecho de que uno sea pastor no deja de ser hombre. Y el pastor miró a la muchacha, estaba predicando y la muchacha entró. Vuelvo y le digo, es pastor, pero sigue siendo ¿qué? Hombre. Y la admiró, muchacha tan bonita. Se sentó la muchacha y el pastor siguió predicando. Terminó su prédica, se fue para su casa y a los 8 días volvió a ver entrar a la muchacha. Pero esta vez ya empezó a ponerle más cuidado, su caminado, su swing, su ropa, y empezó a dejarse arrastrar. Pasó el tiempo y la hermana, entre comillas, no faltaba a la iglesia. El pastor empezó a mejorar sus prédicas. Trató de que sus prédicas fueran más efusivas y agradables para impresionar a la hermana. Ya no estaba predicando por amor a Dios, sino por agradar a la mujer. Pasó el tiempo y un día lo invitaron a predicar al pastor. Lo invitaron a otra ciudad. El pastor aceptó la invitación y ese domingo le dijo a la iglesia, hermanos, el próximo domingo no voy a estar en la iglesia. Fui invitado por la iglesia X en la ciudad tal, y en 8 días la pastora va a predicar. Oro para que me acompañen en oración, para que mi ministración en esta ciudad sea de bendición. La iglesia lo bendijo, el pastor se fue, llegó el domingo, la pastora en su iglesia predicando y el pastor en la otra ciudad. Empezó el servicio en esa otra ciudad, en la iglesia donde él había dicho. De pronto el pastor de la iglesia le dio la bienvenida y él subió a esta iglesia a dar el mensaje. Qué sorpresa se llevó este varón. Cuando estaba empezando a predicar, vio entrar a esta misma mujer. Quedó aterrado. ¿Cómo es posible que esta mujer ahora esté en esta ciudad? Quedó asombrado, terminó su prédica, y siempre que uno es invitado a una iglesia, por lo general uno baja a saludar a la iglesia, pues no lo conoce. Bajó el hermano pastor y saludó a todo el mundo, y de pronto llegó la hermana.
Hermana, qué sorpresa. Qué bueno que has venido, pastor. La verdad es que sus prédicas me llegan al alma. Usted no sabe cuánta bendición recibo yo de escucharlo predicar. Por eso tomé la decisión de tomar un avión y de venir hasta esta ciudad para escucharlo predicar. El pastor se subió en su ego, no cabía en la ropa, se sentía como el ministro de ministros, el rey de los predicadores, y el ego se convirtió en un gancho para que el diablo lo hiciera caer. La hermana le dijo: pastor, yo sé que usted tiene que regresar a la iglesia mañana, pero yo quisiera extenderle una invitación para que usted me deje invitarlo a una cena. El pastor dijo: bueno, hermana, no veo ningún problema, además la pastora no está por aquí. Y se fue a cenar. Estando en la cena, comieron, la hermana invitó, cenaron, muy agradable la invitación. Y luego la hermana le dijo: pastor, no sé si le sea difícil acompañarme y dejarme en la puerta del hotel, porque no conozco la ciudad y luego usted se va para su hotel. El hermano, por cortesía, fue con ella. La llevó hasta la puerta del hotel en un taxi, pero faltando unas cuadras, la hermana empezó a marearse y empezó a enfermarse y entró en un shock terrible. Y hermano, ¿qué le pasa, hermana? No sé, pastor, algo de la comida, no sé, me siento muy mal. No, hermana, tranquila, yo la ayudo a subir a su cuarto, hermana. Yo la ayudo. Y efectivamente se bajó del taxi, la llevó a la alcoba, y cuando estaba abriendo la alcoba, la hermana se desmayó. Era obvio que el pastor no la podía dejar en el piso. Tenía que ayudarla a llevar y acostarla en la cama. Él la cogió como una novia y la entró a la alcoba. Cuando él la estaba colocando en la cama, ella despertó, le abrazó y lo besó. El pastor ya tenía unos vinos de la cena encima y el resto, imagínelo. Cuando estaban teniendo la relación sexual, el pastor había olvidado quién era. Se le había olvidado que era un ministro, se le había olvidado que era un hombre santo, que era un hombre íntegro, que era un hombre consagrado a Dios. Olvidó todo en ese momento por una pasión momentánea. Cuando él terminó su relación sexual con esta mujer, algo impresionante sucedió. El rostro hermoso de esta mujer se deformó y cambió en furia y le gritó a este hombre: así te quería ver, maldito, bajo mis pies. Era el diablo el que estaba en ella. ¡Qué terror, pastor! Pero esto es una realidad. No me le inventé esta historia. Esto es absolutamente cierto. Un hombre santo había caído. ¿Por qué? Porque se dio a la tentación, y el diablo trabaja como una araña. Él teje la red despacio. Puede demorarse años, meses, no importa, despacio. Cuando él tiene todo listo, si el pastor o el ministro o el hermano cristiano se descuida, caerá. Con seguridad caerá. Mire lo que dice la palabra, queridos. Yo sé que están preocupados, pero ¿está feo el tema? ¿O hablamos de prosperidad? Entonces lea Habacuc capítulo 2,
y versículo 15. Habacuc 2:15. Oiga, mire lo que dice la Biblia, hermano. Ay del que da de beber a su prójimo, pero no agua, está hablando de vino. Ay del que da a beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá tras ti, y el vómito de afrenta sobre tu gloria. Yo no sé si entendió. ¿Qué hizo esta mujer? Le dio de beber, lo embriagó para ver su desnudez. Y después él terminó bebiendo el cáliz de la mano del Dios sobre él. Terrible, ¿no le parece? Escriba. Perdón, no estoy en clase, ¿no? Pensé por un momento que estaba dictando clase. Lea, por favor. Es posible, óigame, es posible, léalo, es posible que Canaán, nieto de Noé, también participara de la burla, ya que la maldición recayó sobre él. Por lo general, óigame esto, por lo general los que practican cierto tipo de pecado se alegran cuando ven caer a otro. Yo no sé si entendió lo que leyó. Por lo general los que practican cierto tipo de pecado se alegran cuando ven caer a otro. Mírelo, eso está escrito en Proverbios 14:9. Proverbios 14:9. Mire lo que dice. Los necios se mofan del pecado, los necios se ríen del pecado, mas entre los rectos hay buena ¿qué? Voluntad. La primera parte dice mucho, los necios, los pecadores, se alegran cuando ven caer a otro. Se gozan. Esa mujer estaba feliz que había logrado lo que quería. Había llevado a este santo hombre al pecado. Lo había hecho caer. Pues así estaba Can y muy posiblemente su hijo, Canaán, porque la maldición cae sobre el hijo. Tercero, la misericordia de Sem y Jafet. La misericordia de Sem y Jafet. Sem y Jafet mostraron misericordia al cubrir la vergüenza de su padre. Génesis 9:23, leamos santos, ¿qué dice la palabra? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa de su papá, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Así que quiero que imaginen la escena, el papá está ya tirado, borracho, desnudo, llega el hijo menor y empieza a reírse, llega el hijo de este hombre, o sea, el nieto de Noé, y empieza toteado de la risa, salen, llaman a los hermanos, le dicen, mire, allá está el rezandero, vuelto una miseria, burlándose. Cuando los hijos Sem y Jafet ven esto, toman la ropa de su papá, la toman en sus brazos, la ponen en sus hombros y caminando hacia atrás, tapan a su padre sin burlarse de él. Eso es un acto de misericordia. Escuche, como hijos de Dios, lea la pantalla. Esto es una enseñanza que nos deja esto. Escuche, como hijos de Dios, estamos llamados a restaurar a nuestros hermanos cuando caen en pecado.
Pregunto, cuando un hermano cae en pecado, ¿hay que burlarse como lo hizo Can y Canaán? ¿O hay que tener misericordia como lo mostró Sem y Jafet? Pues la palabra que estoy enseñando es que nosotros tenemos que restaurar al que cayó y no burlarnos de que cayó. ¡Ay, qué rico que cayó! Porque más se demora usted estarse burlando que en caer también. Lea la palabra, lo que dice Gálatas, capítulo 6 y versículo 1. Esto es para el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, ¿hay alguno? Hermanas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quién entendió esto? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Que cuando vemos caer a un hermano no debemos reírnos ni burlarnos de él. Tenemos que tenderle la mano con misericordia. No vaya sea que de pronto mañana estemos caídos nosotros y se burlen de nosotros. Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. ¿Qué dice la palabra? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir este versículo? Que cuando tú ves a un hermano caído y tú le muestras gracia y tú le muestras misericordia y lo levantas con consejos santos, con consejos sabios, cuando tú ves a un hermano caído en su pecado y vas y lo consuelas, lo animas a seguir adelante, a que abandone su pecado, a que no siga más en esto y lo logras, tú habrás cubierto multitud de pecados porque él no seguirá pecando. Pero cuando tú ves a un hermano caído y en vez de ayudarlo te ríes y te alegras, entonces este hermano lo hundirás más en el pecado. Así que la ley aquí es la ley del amor. Por eso dice la palabra que leímos en primera de Pedro 4:8, dice, ante todo, tenéis entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, iglesia, si tú conoces a alguien, a un hermano cristiano que está caído, tal vez un familiar, tal vez un amigo tuyo, tal vez un pastor, tal vez un ministro, tal vez un hermano de otra iglesia, sabes que ese hermano está caído, la palabra dice que debemos mostrarle amor, levantarlo, no burlarnos. Cuidado con la burla, cuidado cuando ves caer a un hermano y te alegras, como lo hizo Canaán, como lo hizo Can, papá e hijo riéndose del abuelo. Cuidado con esto porque Dios puede traer un juicio horrible sobre tu vida. La otra semana, porque este tema va en mitad, voy a hablarles de las consecuencias de la burla. ¿Qué consecuencias trajo esta burla y cómo esto puede afectarnos a nosotros cuando no somos sabios? Así que las enseñanzas hoy han sido muchas. Primero, que todos estos santos hijos de Dios deben mantener sus ojos bien abiertos. Que es verdad que mis hermanos preciosos son santos, son personas de oración, son personas de ayuno, son personas que leen la Biblia y la estudian. Eso es verdad, pero que no piense que porque usted hace todo eso, usted es el Superman espiritual y aquí ningún demonio me la gana. Cuidado, hermano, porque el que se siente muy seguro, mire que no caiga. Aprenda todo esto. Aprenda del consejo que le di de ese pastor, que por jugar al niño bonito y al agradable terminó destruyendo su ministerio. Tal vez, porque yo creo que todo lo que Dios habla acá tiene un propósito. Tal vez tú en tu oficina estás jugando
al niño bonito. Tal vez estás jugando a la niña atractiva y estás contoneándote, ¿es que dicen? Como mucho. Tal vez estás jugando con el gerente. Tal vez estás jugando con el señor de la oficina que está al lado derecho. Tal vez estás allá como coqueteando. O tal vez eres tú, hermano, que estás jugando al tumbalocas. Pues déjame decirte que si Dios trajo este tema, es por algo que quería decírtelo a ti. Y Él tomó este tema para advertirte. Porque por ahí decía mi abuela que soldado advertido no muere en guerra. Eso está en Proverbios, no, eso está en ningún Proverbios. Así que dígale a su hermano, mosca mi hermano, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Damos gloria a Dios por la enseñanza de su santa palabra. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.